Soy doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV y soy directora de esta Escuela de Empresariales. Mi tesis doctoral versa sobre la gestión de residuos en el municipio de Vitoria. Mi principal línea investigadora actualmente es la economía medioambiental sostenible y tengo publicaciones en esta línea. Vale, pues comienzo así con el análisis con mi ponencia, que se titula, como os he comentado, Problemática económica y medioambiental de los residuos y de su gestión. Esta ponencia va a tener esta estructura. Haré una breve introducción, analizaremos cuál es la principal. Van a ser todo pinceladas, realmente no vamos a entrar en materia en ninguno de los puntos, como digo, para hacer una visión general. La problemática económica y medioambiental derivada de los residuos y de su gestión. ¿Qué alternativas se proponen o propongo yo para el análisis de esta problemática y cuáles pueden ser las líneas de actuación? Luego tendremos básicamente una conclusión general. Bueno, vamos a comenzar con la introducción y para empezar me parece importante distinguir entre desecho y residuo. ¿Por qué? Porque desecho son aquellos objetos cuyo destino es la eliminación y residuo incluye, además de este destino, la eliminación, también incluye el reciclaje o la reintegración en el circuito económico. Entonces, como antes los residuos hasta en los años 70 o 80, todos los residuos se eliminaban, bueno, pues era habitual utilizar la palabra desecho. Ahora, como parte de esos residuos tenemos que tratar de recuperarlos y no verterlos, no depositarlos en vertedero, pues está aceptado que se conozcan como residuo. Los residuos se pueden clasificar de diferentes maneras en función, por ejemplo, de su origen, del material en el que están compuestos, del potencial efecto sobre el medio ambiente que generan, pero lo más habitual es, para su análisis, clasificarlos según su estado físico. Entonces, en la pantalla tenéis la principal legislación española reguladora según el tipo de residuos y tenemos básicamente tres grandes bloques. Aparecen cuatro, los radioactivos también y los explosivos, pero como son muy especiales, esos van, digamos, aparte para su gestión, son básicamente tres. Las emisiones en forma de gas, los vertidos líquidos y los residuos sólidos. Nosotros vamos a centrarnos en los residuos sólidos regulados por la Ley 22 de 2011, que está aprobada hace muy poquito tiempo. Según esta ley, se define residuo sólido como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o obligación de desechar. Entonces, según esta consideración, los residuos sólidos urbanos son aquellos que se generan en los domicilios, aquellos que se generan en las industrias, pero que son asimilables a los generados en los domicilios, los que se generan en los comercios, los vehículos abandonados, los animales domésticos muertos, los procedentes de las limpiezas de las diferentes zonas, etcétera. Es habitual recoger con la política de gestión que se está ahora promoviendo, es habitual recoger las diferentes fracciones de residuos de forma diferenciada para poder recuperarlas, como pueden ser las pilas, el vidrio, los envases, el papel y cartón, el aceite, los textiles, los residuos peligrosos, etcétera. Es habitual, pero como digo, por el cambio de políticas que se está produciendo. Me gustaría también apuntar que la Ley 2011, aprobada hace muy poco, sustituye a la Ley 10 del año 98 y no significa cambios relevantes respecto a esa ley. Es decir, es una nueva ley, pero no significa cambios demasiado relevantes. Bueno, este flujo de residuos, los residuos sólidos urbanos, es un flujo frecuentemente estudiado por básicamente dos motivos. Primero, porque los principales agentes implicados en su generación y en su gestión son los ciudadanos y entonces son, por tanto, unos residuos muy cercanos. Y, en segundo lugar, porque los agentes encargados de esta gestión son las administraciones locales. Es decir, nos resultan más cercanos, por ejemplo, que los residuos industriales o los residuos agrarios, que, bueno, pues como no los vemos nosotros como ciudadanos y no los producimos como ciudadanos, nos resultan más ajenos. De hecho, en España, aunque los residuos urbanos significan un porcentaje pequeño respecto a total de residuos sólidos, pues la partida más importante presupuestaria, la atención legislativa y la atención social se centra en este flujo de residuos. La tasa de generación de residuos es una variable en continuo aumento. O sea, de hecho, si lo podemos observar en la pantalla,
Si los residuos, si se cumplen las perspectivas de generación previstas, en 2020 generaremos el doble de residuos que generábamos en 1980. Es decir, es un incremento brutal. La generación de residuos es un indicador de ineficiencia del uso de las materias primas en el sentido de que representa una pérdida de recursos naturales. Entonces, por eso es muy importante centrarnos en los residuos no tanto o no solo como algo que ya carece de valor, sino vamos a ver de dónde proceden los residuos, son recursos, vamos a ver cómo podemos evitar la generación y aprovechar mejor estos recursos. La jerarquía para gestionar estos residuos, ahí aparece la jerarquía comunitaria, se prioriza la prevención y el último sistema de gestión que hay que utilizar es los métodos, lo que se llama métodos de tratamiento finalistas, que son la incineración sin recuperación y el vertido. Esta jerarquía en la práctica no siempre es respetada. Entonces, ¿qué significa? Que si sumamos a que cada vez generamos más residuos y encima estos residuos que generamos no se gestionan de la manera que se tienen que gestionar, pues esto se traduce en una problemática de diversa índole que nosotros hemos resumido, digamos, o yo voy a comentar la principal problemática medioambiental y económica que supone esta doble problemática. Comenzamos con la problemática medioambiental. Bueno, en la pantalla tenéis voy a hacer un pequeño inciso en la ponencia. En la bolsa que os han dado a la entrada tenéis en fotocopias todas las ponencias, todos los PowerPoints, por si no lo veis bien desde atrás y lo queréis seguir o hacer apuntes en las hojas, lo tenéis todos en la bolsa. Bueno, como en la pantalla, como decía, en la pantalla tenemos la principal problemática medioambiental mundial, clasificada en función de dónde se generan los impactos medioambientales, si son en el suelo, en el aire, en el agua, etcétera. Bueno, los residuos son una parte o un motivo importante de muchos de esta problemática. Vamos a comenzar con la contaminación del aire. Cuando nosotros depositamos residuos en el vertedero, se producen emisiones de compuestos orgánicos volátiles y de gases de efecto invernadero que son muy nocivos o sea, que contaminan el aire de forma importante. De hecho, España está muy lejos de cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el Protocolo de Kioto y es uno de los países industrializados donde más aumentan este tipo de emisiones. Por eso, las políticas que tratan de reducir los gases de efecto invernadero, también uno de los aspectos que trabajan son los residuos que se depositan en vertedero, como digo, porque son un motivo de esta contaminación. También tenemos las dioxinas que emiten las incineradoras, bueno, que son compuestos químicos contaminantes que viajan en el aire y se depositan en el suelo y también contaminan pues el aire y el suelo. Los residuos también suponen una contaminación del agua, tanto de las aguas subterráneas como de las aguas superficiales. Las aguas subterráneas porque los lixiviados son líquidos que percolan a través de los residuos y que son aguas contaminadas que contaminan las aguas superficiales, y también tenemos contaminación de aguas subterráneas, y también tenemos contaminación de aguas superficiales cuando pues los residuos se depositan de forma ilegal o se tiran o se vierten a las aguas superficiales y acaban depositados en las profundidades marinas o flotando en las aguas superficiales. Además de los impactos en el aire y en el agua, tenemos también impactos en el propio suelo, como digo, por los diferentes efectos de los residuos, en los ecosistemas, los paisajes, las plagas, los olores, etcétera. Es decir, los impactos son múltiples. El ritmo de generación de los residuos excede los límites de la biosfera y como muestra las imágenes que visualizamos en la pantalla. Es decir, hay cada vez encima más residuos que se generan con materiales ajenos a la naturaleza que por tanto tienen un comportamiento desconocido en el futuro. Entonces,
cada vez generamos más residuos y además estos residuos son, digamos, más complejos o más inciertos, pues la problemática medioambiental es ciertamente preocupante. En lo que se refiere al impacto medioambiental, es importante destacar también qué sucede con los residuos biodegradables. Y aprovecho para decir que no es lo mismo que residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son solo parte de los residuos biodegradables. Los residuos orgánicos son los que tienen como compuesto principal el carbono y los residuos biodegradables son, además de estos residuos orgánicos, pues los residuos que tienen la fibra vegetal como componente, o sea, como pueden ser el papel y cartón, la madera, los textiles, etcétera. Entonces, a veces se confunden estos dos términos, pero realmente cuando hablamos de orgánicos hablamos solo de una parte de biodegradables. Entonces, estos residuos requieren especial atención por tres motivos. En primer lugar, porque suponen el 50% de los residuos urbanos en general, es decir, son una parte muy importante de los residuos urbanos. En segundo lugar, porque su potencial como fuente de energía secundaria es muy importante, se puede obtener bioenergía a través de los residuos. Y en tercer lugar, y sobre todo, y por eso lo expongo aquí, porque son los residuos, por el tipo de, por la composición física que tienen, son los residuos origen de los principales daños medioambientales que generan los residuos. Es decir, son el origen de los gases de efecto invernadero que se generan en los vertederos, son los residuos que suponen que luego las aguas superficiales se contaminen con los lixiviados, etcétera. Es decir, si nosotros depositamos un residuo biodegradable, va a tener muchos más efectos secundarios que si depositamos un residuo que no es biodegradable. Por eso, la Unión Europea ha establecido para este tipo de residuos unos objetivos que hay que cumplir. A partir de los residuos generados en el 95, para 2016 el objetivo es que se depositen en vertedero únicamente el 35% de los residuos que se depositaban en el 95. Lo que sucede es que estamos muy lejos de alcanzar esos objetivos. En España, 3/4 partes de los residuos biodegradables terminan en vertedero. Es decir, que, pues eso, salvo que en 4 años hagamos milagros, pues no, vamos mal. Bueno, en lo que se refiere a la problemática económica, he englobado esta problemática en dos grandes, bloques. El primero está relacionado con lo que acabamos de explicar, con la problemática medioambiental. Si la generación de residuos implica unos daños ambientales tan importantes, creemos necesario hacer una evaluación económica de estos daños ambientales. Luego explicaremos por qué. Y por otro lado, un segundo bloque de problemas significa que gestionar mejor es más caro, es decir, tiene mayores costes. Es lo que ha explicado Manuel al principio. Hasta ahora, el método habitual de tratamiento ha sido el vertido, hasta las últimas décadas, porque era el método económicamente más barato. Pero si nosotros queremos recuperar esos residuos aplicando métodos de tratamiento alternativos, como son la incineración con recuperación, el reciclaje, el biocompostaje, etcétera, pues el tratar las fracciones de residuos de forma separada, pues tiene un coste mayor. Entonces, bueno, pues estos dos bloques son un poco lo que voy a explicar a continuación. En lo que se refiere a la evaluación económica de los daños ambientales, las externalidades, es decir, hasta ahora la generación de residuos y su posterior tratamiento, el transporte, tratamiento, eliminación, etcétera, tienen una serie de afecciones medioambientales que he apuntado en el apartado anterior, y estas en muchas ocasiones el mercado no las considera. Entonces, si no consideramos estas externalidades, esta contaminación que se produce y el agotamiento de los recursos naturales, pues entonces estaremos infravalorando, digamos, los impactos que están teniendo la gestión de los residuos sobre el medio ambiente. Por eso, en términos macroeconómicos, se propone corregir el PIB, el Producto Interior Bruto, restándole la depreciación de capital ambiental, que es el término que recoge el deterioro medioambiental. Es decir, son todo ideas que tornan tornan en torno a lo mismo. Es decir,
Si nosotros no consideramos las externalidades medioambientales que estamos generando, no se va a producir lo que se llama equidad intergeneracional. Es decir, las generaciones futuras no van a disponer de los mismos recursos naturales que disponemos las generaciones actuales. Entonces, bueno, eso es una de las ideas que se defienden, los enfoques que más tarde analizaremos. Esta idea de las externalidades es el motivo de que luego planteemos un enfoque que incluya, además de los costes económicos, que son muy importantes, porque bueno, el modelo en el que nos movemos es un modelo económico, pero es importante en este modelo incluir, no sé si decir incluir, o por lo menos considerar o no olvidar los costes ambientales que generamos con la gestión de los residuos y con la generación de los residuos. En lo que se refiere a la correcta gestión, como ya he adelantado, gestionar mejor implica dedicar más recursos. Es decir, necesitamos más recursos económicos para gestionar, no ya los mismos, sino, como ya he dicho, que cada vez generamos más residuos, pues necesitamos todavía mucho más recursos. Tenemos que hacer esto, dedicar más recursos y, además, si es posible, los que dedicamos actualmente, hacerlos de forma más eficiente. Como Elio me parece que va a apuntar luego más tarde, si los ciudadanos realizan una correcta separación en origen de las fracciones diferenciadas, esto va a suponer un ahorro de costes importante. Entonces, hay que dedicar más y los que dedicamos, hacerlo de forma más eficiente. Esto está también relacionado con lo que os comentaba al principio. Tenemos que aplicar un enfoque que considere estos costes para que los métodos finalistas como el vertido sean en global más caros, es decir, en el día a día, en la práctica, sean más baratos, pero si consideramos, por ejemplo, lo que supone no generar el residuo, disponer de los recursos naturales, no contaminar, si eso lo traducimos a costes económicos, pues lógicamente el vertido se va a encarecer, considerando estas externalidades. Es decir, un sistema de tratamiento que pueda ser preferible desde el punto de vista económico, depende de qué costes consideremos, pues puede no ser tan económico, si tenemos en cuenta más costes. Bueno, en este sentido, y fruto de esto, o producto de esta problemática que estoy analizando, se plantean enfoques alternativos que tratan de repensar el modelo económico para que incluya los costes ambientales en el precio final de los productos. Es decir, no solo los costes de producción, sino también los costes que significa los costes ambientales derivados de su generación y de su posterior, no solo el producto cuando es generado, sino el residuo cuando el producto se convierte en residuo. Bueno, en estas alternativas para el análisis tenemos, hay muchísimos enfoques, pero vamos a destacar el que se conoce como economía ecológica. Este enfoque trata de recuperar el sentido original de la economía como contabilidad que incluya los intercambios físicos con el medio ambiente. Entonces, lo que prioriza este enfoque es la sostenibilidad y utiliza indicadores físicos y biológicos. Los defensores de este enfoque inciden en que los problemas ambientales tienen claramente un comportamiento económico, por eso quieren dar un valor económico a los recursos naturales y quieren poner en marcha políticas que integren los objetivos ambientales. Por otro lado, tenemos también la economía del medio ambiente, que lo que trata, el objetivo principal de la economía del medio ambiente es introducir el medio ambiente en el mercado. Entonces, utiliza indicadores monetarios y lo que trata es de asignar un valor monetario a las externalidades que se generan. Porque según ellos, según los defensores de este enfoque, el mercado no valora las externalidades y al final las acaban pagando aquellos agentes que no las generan. Entonces vamos a identificarlas, vamos a valorarlas para que solo paguen por las externalidades aquellos agentes directamente relacionados con su generación. Para hacer la valoración de las externalidades existen métodos de valoración que están basados en la teoría del bienestar del consumidor y se utilizan para estimar si las políticas medioambientales responden a las preferencias de los ciudadanos. Se distinguen básicamente dos, los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos
Voy a poner un ejemplo, que es el método de valoración contingente. Estos métodos preguntan directamente a los ciudadanos por su disposición a pagar para obtener un beneficio o evitar un coste. Es decir, para saber cuáles son las externalidades generadas por una incineradora, se pueden cuantificar los daños ambientales que generan, por ejemplo, las dioxinas, o también preguntar a los ciudadanos cuántos estarían dispuestos a pagar para evitar que una incineradora se ubique cerca de sus viviendas. Entonces, según estos métodos, los ciudadanos priorizan el reciclaje frente a la incineración y frente al vertido. Es decir, según esta valoración, las preferencias ciudadanas coinciden con la jerarquía de gestión establecida a nivel comunitario. Los métodos indirectos, como por ejemplo el método de precios hedónicos, es otro ejemplo, están basados en las elecciones actuales que hacen los individuos y se fundamentan en el valor físico y medioambiental que otorgan los individuos a, por ejemplo, las viviendas cercanas a un vertedero o a una incineración. Y eso permite, aplicando estos métodos, pues estimar, por ejemplo, el coste de las emisiones de los vertederos. Pues hay diferentes estudios que obtienen como resultado qué coste tiene cada tonelada vertida o qué coste tiene cada tonelada incinerada en términos económicos. Por lo menos nos permite valorar el medio ambiente de forma aproximada. Estos métodos, son útiles, digamos, porque nos permiten valorar el medio ambiente, pero también tienen limitaciones. En primer lugar, son complejos y costosos, y entonces eso hace que se utilicen técnicas de aproximación que añada incertidumbre a los resultados. En segundo lugar, son escasas las investigaciones relativas a los diferentes sistemas de tratamiento de residuos, y en tercer lugar, no todos los métodos de tratamiento son comparables. Por ejemplo, las investigaciones comparan la incineración con el vertido, pero cuando se compara el reciclaje se hace por fracciones recicladas, o sea, es decir, por materiales específicos como puede ser el aluminio o el papel o el vidrio, pero no se hace qué es mejor incinerar o reciclar, o sea, como sistema global en sí. Bueno, además de estos enfoques, se han desarrollado en las últimas décadas diferentes herramientas de evaluación de residuos y flujos de materiales, y además del análisis coste-beneficio, que es el más, digamos, conocido, pues tenemos herramientas como la evaluación multicriterio, los modelos de simulación, la evaluación de impacto ambiental, sistemas de indicadores o factores de residuos. Son herramientas que, como veis en la transparencia, tienen ventajas e inconvenientes y son más habituales de aplicar en unos campos o en otros. Son herramientas, bueno, como comento, que tienen inconvenientes, pero yo pienso que que nos sirven porque tienen en cuenta los criterios sociopolíticos y ambientales, además de los económicos. Entonces, nos sirven como un instrumento de apoyo para que la toma de decisiones de las autoridades que tengan que tomar las decisiones no esté basada únicamente en factores económicos, sino que se tengan también en cuenta factores sociales o factores medioambientales. Es decir, no son, digamos, la panacea para la toma de decisiones, pero sí nos sirven, pues, de apoyo para la toma de decisiones. Si para la evaluación de un método de tratamiento se tienen en cuenta los criterios medioambientales, como he adelantado antes, los resultados pueden diferir. Por ejemplo, si nosotros consideramos un modelo en el que tenemos en cuenta los costes físicos que tiene el reciclaje, los costes sociales del vertido y las preferencias medioambientales de los consumidores, es decir, el resultado es que el vertido es más costoso que el reciclaje y la incineración económicamente es más costosa, pero es preferible al reciclaje. Es decir, que los resultados, si tenemos en cuenta más factores, lógicamente difieren. También me gustaría apuntar que a veces no es fácil hacer estos análisis. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántos residuos dejamos de generar, esto es fácil hacerlo en un proceso productivo. Si nosotros en un proceso productivo generamos X residuos, hacemos unos cambios en ese proceso y luego generamos Y, pues es tan fácil, o sea, si hacemos X menos Y, esos son los residuos que hemos dejado de generar. Sin embargo, no es fácil de cuantificar cuántos residuos se dejan de generar en un domicilio
aplicando, pues, por ejemplo, alguna campaña publicitaria o algún instrumento formativo para estimar qué impacto tiene ese instrumento formativo en la no generación de residuos. Es decir, que es importante. O sea, yo por eso digo que quería hacer un análisis general, porque pues eso, no hay, digamos, fórmulas mágicas. Bueno, ¿cuáles son las líneas de actuación que se proponen ante la gravedad, como digo, de los impactos medioambientales que estamos produciendo, o sea, que está suponiendo la generación y la gestión de los residuos? Creemos importante, o vamos a destacar, el papel de las administraciones para aplicar los diferentes instrumentos posibles que hay. Yo he englobado los instrumentos en 3 bloques: los legislativos, los económicos y los formativos. En este curso vamos a centrarnos en los formativos, pero he querido apuntar los 3 porque me parece muy importante. Bueno, los instrumentos legislativos son aquellos instrumentos que nos permiten aplicar o poner en marcha los instrumentos económicos que vamos a analizar. Pero estos instrumentos económicos, a su vez, es muy importante que estén complementados con los instrumentos formativos y que estos instrumentos formativos no sean acciones puntuales que se lleven a cabo, pues eso, una cada X años, sino que sean acciones coordinadas, relacionadas y que dentro de un programa que se implante a lo largo de los años, porque si no, no funcionan. Entonces, con el apoyo de los instrumentos legislativos y los instrumentos formativos, pues vamos a analizar. Bueno, yo voy a apuntar algunos de los instrumentos que se pueden aplicar en el ámbito de la gestión de residuos, y luego, a lo largo del curso, pues hablaremos en más profundidad de estos instrumentos. ¿Qué instrumentos económicos se pueden utilizar para incentivar el desvío de residuos de vertederos? Se pueden aplicar impuestos sobre materiales vírgenes, impuestos sobre el residuo potencial de los productos, subvenciones al desvío de residuos, certificados negociables, sistemas de bonificación y penalización, tasas proporcionales a los residuos generados, etc. Son instrumentos muy variados y que los pueden poner en marcha las administraciones a diferentes niveles. Lo habitual es que primero se o pongan en marcha instrumentos legislativos desde las instancias comunitarias, y luego estos vayan bajando a diferentes niveles nacionales, de comunidad autónoma y municipales. No siempre, es decir, puede haber un municipio que no tenga que esperar a que se ponga en marcha una ley para implantar una medida, porque este municipio estima que esta medida va a ser buena para el municipio. Pero lo habitual es que vaya de arriba abajo. Y también me gustaría dejar constancia de que el papel de cada agente, de los diferentes agentes que aparecen en la pantalla. Las autoridades son los principales promotores, en el sentido de que son los responsables de la gestión de los residuos, entonces son los promotores de que estos residuos sean bien gestionados, pero no son los únicos. Es decir, también es importante que cada tipo de agente, como son los gestores, las empresas y la ciudadanía, pues asuman también su papel importante en la gestión, en la correcta gestión de los residuos. Entonces, como conclusión, y con esto ya termino mi exposición, la única conclusión, una conclusión que resume un poco lo que hemos expuesto hasta el momento, ante los indicadores que hemos analizado, que es cada vez generamos más residuos, no tenemos sitio en los vertederos, y como claro ejemplo lo que sucede en Guipúzcoa con los residuos, y el aumento de la contaminación derivada de estos residuos, es decir, cada vez generamos más y cada vez contaminamos más, pues creemos importante por lo menos considerar enfoques que tengan en cuenta los diferentes impactos ambientales y las externalidades que causan los residuos, y cuáles son o qué instrumentos hay que nos permitan invertir las tendencias que se producen con estos indicadores, es decir, la gravedad con el asunto de los residuos que tenemos. ¿Vale? Bueno, pues con esto doy por finalizada mi intervención y quedo a vuestra disposición para responder cualquier duda o cualquier aclaración o cualquier sugerencia que me queráis hacer.